Hola Pandora. Hace como 3 años mi primo y mi tío paterno nos invitaron a mi papá y a mí al estadio local a ver un partido del Cruz Azul porque, sinceramente, todos en la familia somos cementeros jajaja. Habíamos quedado en que mi papá y yo pasaríamos por ellos en el carro y de ahí nos iríamos juntos al estadio. Todo iba normal. Era uno de esos planes familiares que no tienen nada de especial, unas bebidas, bromear un rato, ver el partido y después regresar a la casa de mi tío. Lo único que cambió el plan fue que, cuando llegamos a su casa, mi primo nos dijo que también teníamos que llevar a su hermanito de 6 años porque, de último momento, había cancelado la persona que lo iba a cuidar. La verdad no sabíamos muy bien qué hacer, pero como el niño estaba emocionadísimo por ir, decidimos llevárnoslo. Ya veríamos cómo hacíamos para entrar. Total, si nos ponían algún problema, pues comprábamos una entrada de reventa y asunto arreglado. Nos fuimos al estadio, vimos el partido y, como era de esperarse, los muy malos perdieron 1-0 jajaja. Encima perdieron el invicto, así que salimos con ese sentimiento de ni modo, otra vez será. El niño, en cambio, parecía no tener ningún problema con el resultado. Iba emocionado, hablando del partido y preguntando cosas mientras regresábamos. Nosotros íbamos bromeando, todavía comentando las jugadas y quejándonos de la derrota. Ya era de noche cuando emprendimos el camino de regreso a la casa de mi tío. Llegamos y apenas estacionamos el carro, mi primo y su hermanito se bajaron rápidamente porque al niño ya le urgía ir al baño. Mi primo entró detrás de él mientras mi tío se quedó un momento conversando conmigo y con mi papá antes de bajarse. No habían pasado ni unos minutos cuando escuchamos algo. Al principio pensé que era algún ruido de la calle. Pero después volvió a escucharse. Era un grito de hombre. No era un grito cualquiera. Sonaba como si alguien estuviera siendo torturado. Era fuerte, desesperado y tan desgarrador que los tres nos quedamos callados durante un segundo, tratando de entender de dónde venía. Nos miramos entre nosotros. ¿Qué demonios fue eso? No sé quién lo dijo. Pero en cuanto escuchamos otro grito, los tres salimos rápidamente del coche. Yo ya me estaba haciendo a la idea de que íbamos a encontrar a alguien haciendo alguna tontería o que quizá alguien se había metido a la casa. Hasta pensé que tal vez tendríamos que enfrentarnos con algún desconocido jajaja. Pero cuando entramos a la sala, se nos borró la risa. Mi primo estaba en medio de la habitación. Completamente despeinado. Tenía la cara roja y hacía unos movimientos que no se parecían en nada a él. Movía los brazos de manera grotesca, gritaba y se retorcía como si estuviera peleando contra alguien que nosotros no podíamos ver. Parecía la mujer de la película El Conjuro. Mi primito estaba debajo de la mesa de centro, llorando y completamente aterrado. Por unos segundos nadie entendía qué estaba pasando. Pensamos que mi primo se estaba convulsionando. Mi tío se puso blanco. Lo llamaba por su nombre, le preguntaba qué le pasaba, intentaba acercarse, pero parecía que mi primo no podía escucharlo. O, por lo menos, no reaccionaba a nada de lo que le decíamos. Seguía gritando. Seguía contorsionándose. Y lo peor era que parecía estar viendo algo. No sé cómo explicarlo. Sus ojos estaban abiertos, pero su mirada no estaba puesta en nosotros. Parecía concentrado en algo que estaba frente a él. Tratamos de detenerlo como pudimos. Entre todos conseguimos sujetarlo y, como pensábamos que podía lastimarse o morderse, terminamos poniéndole un trapo en la boca. Mi tío estaba desesperado. De verdad pensé que en cualquier momento se iba a poner a llorar él también. Le hablaba a su hijo una y otra vez, intentando que reaccionara, pero mi primo no parecía reconocerlo. Después de un rato decidimos amarrarlo con cuerdas a una silla para evitar que siguiera golpeándose. Y ahí permaneció. Gritando. Moviéndose. Contorsionándose. Hasta que, poco a poco, comenzó a quedarse sin fuerzas. Después de un rato se calló. No dijo absolutamente nada. Simplemente empezó a llorar en silencio. Nos acercamos otra vez. Le preguntábamos qué había pasado, qué había visto, qué le dolía, si alguien le había hecho algo. Nada. Era como si no pudiera entendernos. Mientras tanto, mi primito seguía debajo de la mesa. Ya estaba más tranquilo, pero todavía lloraba. Fue entonces cuando decidimos preguntarle a él. ¿Qué pasó? El niño nos miró. Se limpió las lágrimas. Y nos dijo algo que, hasta el día de hoy, cuando lo recuerdo, me sigue provocando una sensación muy extraña. Nos dijo que cuando llegaron a la casa habían visto al perro comiendo cereal con una cuchara. Nos quedamos callados. Yo pensé que no había entendido bien. ¿Qué?
El niño volvió a decirlo. Que cuando llegaron habían visto al perro comiendo cereal con una cuchara. En cuanto mi primo escuchó eso, volvió a ponerse como loco. Otra vez comenzó a gritar y a moverse de una manera que nos asustó todavía más. Ahí ya nadie supo qué hacer. Llamamos a una ambulancia porque sinceramente no teníamos ni idea de qué estaba pasando. Después de que se lo llevaron, lo mandaron a una clínica psiquiátrica y, para no hacerla más larga, nos dijeron que el muchacho había quedado con un problema mental permanente. En ese momento pensamos que probablemente el niño se había expresado mal. Era pequeño. Había pasado por una situación bastante fuerte y quizás simplemente había visto algo que nosotros no entendíamos. Así que intentamos dejarlo pasar. Pero unos días después, cuando todo se había calmado un poco, mi tía comenzó a preguntarle otra vez qué había visto. Y el niño volvió a responder exactamente lo mismo. Que cuando llegaron habían visto al perro comiendo cereal con una cuchara. No cambiaba la historia. No agregaba nada. No quitaba nada. Siempre era lo mismo. El perro. El cereal. La cuchara. Mi tía comenzó a ponerse muy alterada casi a diario. No podía entender qué significaba aquello. Preguntaba dónde había visto al perro, qué estaba haciendo, cómo estaba sentado, quién le había dado el cereal. Pero el niño siempre terminaba repitiendo lo mismo. Hasta que un día se cansó de que le preguntaran. Tomó una hoja y comenzó a dibujar. Cuando terminó, se la enseñó a mi tía. Y ahí fue cuando todo se volvió todavía más extraño. El dibujo mostraba al perro de la familia sentado en una silla del comedor. Frente a él había un plato. Y el perro estaba comiendo cereal usando una cuchara. Mi tía se quedó viendo el dibujo sin saber qué decir. Porque había un detalle que hasta ese momento no habíamos querido pensar demasiado. Después de que mi primo se había puesto así aquella noche, nadie había vuelto a ver al perro de la casa. Habíamos estado tan concentrados en lo que le había pasado a mi primo que prácticamente nadie se había preocupado por buscarlo. Pensamos que quizás se había salido. Que estaría escondido. Que regresaría. Pero nunca apareció. Y eso fue lo que terminó de hacer que el asunto se sintiera todavía más extraño. Desde entonces mi primo tiene que ir a terapia cada semana. No sé exactamente qué fue lo que vio aquella noche. No sé por qué reaccionó de esa manera ni qué fue lo que provocó que terminara así. Pero hay algo que todavía me cuesta sacarme de la cabeza. Mi primito tenía 6 años. No sabía explicar lo que había visto. Por eso lo dibujo. Y en ese dibujo estaba el perro de la familia, sentado como una persona frente a un plato de cereal, sosteniendo una cuchara. Y ese perro nunca volvió a aparecer. Hola Pandora, no puedo seguir ocultando esto. Han pasado muchos años y, aunque con el tiempo he tratado de convencerme de que ya quedó atrás, todavía hay noches en las que recuerdo todo y siento exactamente el mismo miedo de aquella vez. Por eso prefiero contártelo desde el anonimato y, por favor, si decides subirlo, no pongas ningún dato que pueda identificarme. Hace muchos años tenía un amigo. Éramos bastante cercanos y, por lo menos en ese entonces, yo pensaba que era de esos chicos que podían meterse en problemas pequeños, pero que nunca llegarían demasiado lejos. Era muy bueno jugando fútbol. Siempre terminábamos jugando con otros chicos y, de vez en cuando, hacíamos apuestas entre nosotros. Nada que pareciera demasiado serio. El problema fue que un día perdimos una de esas apuestas y mi amigo se negó a pagar. Como no quería enfrentarse a los otros chicos, terminamos escapándonos. En ese momento nos pareció algo sin importancia. Una tontería más entre amigos. Pero unos días después ocurrió algo que todavía recuerdo con una claridad que me incomoda. Yo iba caminando tranquilamente por el parque que está cerca de donde vivíamos. Era un día completamente normal y no tenía ninguna razón para pensar que iba a presenciar algo que terminaría marcándome durante años. Cuando pasé cerca de la casa de mi amigo, vi una camioneta estacionada. No era algo que, por sí solo, tuviera que llamar mi atención, pero había algo que me hizo mirar con más cuidado. Había 2 hombres junto al vehículo. Eran grandes y llevaban armas. En cuanto los vi, sentí que algo no estaba bien. No quise acercarme ni llamar su atención. Me escondí para que no pudieran verme y desde ahí pude observar lo que estaba ocurriendo. Entonces vi salir a mi amigo. Lo estaban llevando. No recuerdo haber pensado nada en ese momento. Simplemente me quedé quieto. Completamente quieto. No podía moverme ni sabía qué hacer. Lo único que podía hacer era mirar cómo se llevaban a mi amigo. Recuerdo su cara. Eso es lo que más me persigue.
Tenía una expresión de miedo y preocupación que nunca había visto en él. No parecía el mismo chico con el que días antes estaba jugando fútbol y riéndome por cualquier tontería. Lo vi subir a la camioneta. Y después se fueron. Yo seguí escondido durante un rato, incluso después de que la camioneta desapareció. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Cuando finalmente pude reaccionar, fui a buscar a su madre. Le conté que había visto cómo se llevaban a su hijo y ella inmediatamente reportó lo ocurrido a las autoridades. Se abrió un caso y comenzaron a buscarlo. Pero yo no conté todo. No dije quiénes eran los hombres. No dije exactamente lo que había visto. No por protegerlos. Por miedo. Tenía miedo de que, si decía algo, esas mismas personas terminaran buscándome a mí. Pasaron los días y nadie sabía nada de mi amigo. Luego pasaron más días. Después una semana. Y otra. La preocupación de su madre comenzó a hacerse cada vez más evidente. Ella preguntaba por su hijo, buscaba respuestas y se negaba a pensar que pudiera haberle ocurrido algo peor. Pero alrededor de nosotros comenzaron a aparecer rumores. Algunos vecinos ya lo daban por muerto. Muchos chicos le tenían odio y eso hacía que la situación se sintiera todavía más preocupante. Yo intentaba mantenerme al margen. No quería hablar. No quería que nadie supiera que yo había estado ahí aquella tarde. Pero por dentro sabía exactamente lo que había visto. Aproximadamente 3 semanas después de su desaparición, algunos vecinos comenzaron a reportar un olor desagradable que provenía de una casa. Era una casa relacionada con alguien que tenía muy mala fama en la zona. La policía terminó entrando para investigar. Y entonces encontraron algo que confirmó los peores temores de todos. Encontraron los restos de mi amigo dentro de una nevera. Cuando me enteré, sentí que se me iba el aire. Hasta ese momento todavía existía una pequeña parte de mí que quería pensar que quizá había alguna explicación. Que quizá mi amigo seguía vivo en algún lugar y que todo terminaría siendo un terrible malentendido. Pero ya no. Había muerto. Las autoridades llamaron a su madre para que reconociera el cuerpo de su hijo. Y yo, como el curioso que siempre he sido, terminé estando cerca cuando ocurrió. Todavía me arrepiento de haber estado ahí. Pude ver cómo su madre se destrozaba frente a nosotros. Primero comenzó a llorar. Después sus lágrimas se convirtieron en un grito tan fuerte que parecía salirle desde lo más profundo. Y terminó desmayándose. Esa imagen se me quedó grabada. No solamente la de mi amigo. También la de su madre recibiendo la noticia de que nunca volvería a verlo. Hasta el día de hoy sigo soñando con aquella tarde. En mis sueños vuelvo a estar escondido. Vuelvo a ver la camioneta. Vuelvo a ver a esos 2 hombres. Y vuelvo a ver a mi amigo siendo llevado contra su voluntad. Pero hay algo que siempre se repite. Su cara. Esa expresión de miedo y preocupación. A veces me despierto pensando que debería haber hecho algo. Que debía haber hablado. Que debía haberle contado a la policía exactamente lo que había visto. Sé que fui un cobarde. Pero también tenía miedo. Era demasiado joven y no sabía qué podían hacerme esas personas si descubrían que había sido testigo de lo ocurrido. Quizás si hubiera hablado las cosas habrían sido diferentes. Quizá no. Nunca voy a saberlo. Lo único que sé es que todavía tengo miedo. Por eso quiero contar esto desde el anonimato. No quiero que nadie sepa quién soy ni dónde ocurrió. Porque todavía existe una parte de mí que teme que algún día alguien pueda encontrarme por haber visto algo que nunca debí ver. Y quizá lo peor de todo es que, aunque han pasado muchos años, cuando cierro los ojos todavía puedo ver cómo se llevan a mi amigo. Hola, Pandora. Mi historia sucedió hace muchos años, fue cuando yo tenía 10 años. En esos tiempos yo acostumbraba siempre salir con mi primo y mi hermano menor. Los 3 solo nos llevábamos 3 años de edad, yo tenía 10, mi primo 13 y mi hermanito 7. Nosotros siempre acostumbrábamos ir a la chacra de mi primo, ya sea a pescar, a jugar con culebras, cazar tarántulas y disecarlas para que quedaran como adorno. Cada que volvíamos, siempre nos gustaba caminar mientras bajábamos el cerro. A la mitad del camino, antes había un río donde nos gustaba bañarnos, ya que si se nos hacía tarde, más arriba, en la cumbre, estaba la casa de mi abuela. Ella vivía sola, ya que había quedado viuda porque mi abuelo había muerto hacía 2 meses. La cosa era que esa casa estaba vacía en las noches y, durante el día, mi abuela iba a ver a sus animales para alimentarlos y se iba en la tarde, porque mi mamá y mis tíos decidieron llevarla al pueblo donde vivía. Ya que estaba a 40 minutos de la chacra de mi abuela y de mi primo, aproximadamente 1 hora y 20 minutos. Ese día donde ocurrió todo lo recuerdo bien.
Era temporada de cosecha de café de mi abuela y todos mis tíos iban y, obviamente, vinieron todos mis primos, incluyendo a mi primo José. Ese día teníamos planeado quedarnos en la casa de mi abuela, mi hermano, mi primo y yo, ya que habíamos llevado golosinas sin avisarle a nadie. Ya había transcurrido el día y eran como las 5:10 páginas M. Ahí oscurece a las 6:30 páginas M. Yo le dije a mi mamá y a mi papá, y también mi primo avisó a sus padres. Ellos no tuvieron problemas en dejarnos ahí, pero solo teníamos una cosa que no debíamos hacer, ir al río a esa hora. Pero no hicimos caso. Fuimos aún así, casi como a las 5:40, ya que ellos se fueron. Nuestro plan era ir al río hasta que estuviera oscureciendo, llegar a la casa, hacer una fogata y comer los dulces que habíamos llevado. Cuando fuimos al río, todo estaba tal como estaba en nuestros planes, pero nos salimos antes porque sentía un mal presentimiento. Mi primo y yo teníamos algo en común: cuando algo iba a salir mal o cuando algo peligroso se acercaba, siempre nos temblaban los dos brazos y se nos revolvía el estómago, como si hubiéramos visto un cadáver. Y pues decidimos salir del río e irnos. Esa vez fue la primera vez que nos pasó eso, ya que siempre salíamos a esa hora del río, pero ese día fue diferente. Al momento de salir del río y llegar a la carretera que sube a la casa de mi abuela en la chacra, volteé hacia atrás para mirar el puente que estaba ahí. Pero ahí había una persona alta. Parecía que estaba empuñando un machete y usaba un sombrero de alas anchas, pero se veía muy raro, ya que no se le miraba el rostro. Era como una sombra humana. Al momento de mirarlo, sentí como mi cuerpo me dio una señal de que corriera. Cuando miré a mi primo, él también se había dado cuenta de lo que estaba ahí. Vi su rostro pálido y, sin pensarlo, corrimos. El único que no se dio cuenta fue mi hermanito, ya que al momento de correr lo jalé de la mano y me dijo que por qué corríamos. Yo no le dije nada y solo corrimos. Pero también creo que él volteó a ver y se dio cuenta de lo que estaba pasando, porque me dijo que esa cosa nos estaba siguiendo. Y de ahí ni volteé a ver nada. Cuando nos faltaba poco para llegar, mi hermano ya estaba muy cansado de correr y estaba muy asustado, pero de alguna forma llegamos a la casa. Al momento de llegar a la casa no sabíamos si esa cosa nos seguía o no. Solo nos metimos a la casa, cerramos todo y nos metimos en la misma cama los tres. Lo raro era que, si hubiera sido humano, los perros que estaban en la casa hubieran ladrado, pero no sucedió eso. Solo se quedaron ahí, debajo de la escalera para el segundo piso, callados, como si también tuvieran miedo de alguien o algo. Estuvimos despiertos toda la noche porque teníamos miedo, pero de alguna forma nos quedamos dormidos. Al amanecer despertamos, pero nos quedamos dentro de la casa por el miedo. Luego de eso llegaron mis tíos a la casa y contamos lo que ocurrió. El problema era que no estaban los 4 perros de la casa. Mis tíos salieron a buscarlos, ya que eran muy queridos por la familia. Mi primo y yo decidimos ir también y mi hermanito se quedó solo en la casa. Cuando fuimos por la parte de la quebrada vimos manchas grandes de rojo que era sangre y, más abajo, por una piedra, vimos a los 4 perros. Habían sido destrozados de una forma muy rara, ya que sus órganos y todas las partes del cuerpo seguían ahí. Pero más al fondo vi que había algo más. Era un cuerpo humano. Era un señor que vivía al frente del cerro. Estaba abierto completamente del abdomen. No recuerdo el rostro de ese señor y sus órganos estaban sobresalidos. Salimos corriendo de ahí y contamos lo que vimos mi primo y yo, pero sus expresiones fueron como si ya hubiese pasado eso. No nos dijeron nada. Solo nos hicieron subir a los 3 al carro y nos llevó el papá de mi primo. Él nos dejó en mi casa y contó a mis padres lo que pasó. Y no me dijeron nada. Al día siguiente me llevaron a la capital a vivir con mis abuelos paternos y no me dejan volver hacia allá. Me separé de mi hermanito y mi primo. Solo los veo cuando vienen a visitar a la casa de mis abuelos, 2 veces al año. Y hasta ahora mis padres no me quieren contar nada. Ni mis tíos. Ni otros familiares. Hola, Pandora. No sé si lo vas a leer, pero me gustaría contarte. Mi papá y mi tío eran unos pesados de mi colonia, pero no trabajaban para ninguna plaza, o sea, eran capulines. Ellos hacían sus cosas en una casa en un segundo piso y nosotros vivíamos en el primer piso de ese mismo edificio. Mi padrastro salía en las madrugadas, siempre como por eso de las 3 o 1, y regresaba hasta el otro día. Una noche el ambiente se sentía muy tenso. Siempre había gente en la casa de mi tío que se juntaba porque ahí vendían droga, pero bueno, esa noche no había nadie. Se sentía una aura densa. Cenamos y nos fuimos a acostar. Mi cuarto daba a la puerta principal y el de mis papás estaba más al fondo. Yo no podía dormir.
Alrededor de las 2 se escuchó un golpe muy fuerte en el departamento de al lado y dije, pues normal. Me di la vuelta para acomodarme en la cama. En nuestro departamento, mi papá había puesto una reja corrediza y hacía ruido cada que se abría. Pues se escuchó que se abrió muy fuerte y dije, normal, mi papá salió otra vez. Pero no se escuchó el mismo golpe que en el departamento de al lado. Esta vez fue en la puerta principal de nosotros. Y de la nada me abren la puerta y me dicen, tírate al piso. Me despertaron con una pistola en la frente. En ese momento me tiré al piso con las manos en la nuca. ¿Dónde está la droga? ¿Dónde está? Yo, temblando, les decía. No sé. Levanté tantito la mirada y miré a mi papá tirado enfrente de mi puerta. Le estaban pegando con un marro y un bate. Le rompieron el brazo y la pierna. Mi papá gritaba que lo dejaran, que él no había hecho nada. Lo levantaron y lo metieron en su cuarto. Uno de ellos me dijo, levántate y pásate para el otro cuarto. Cuando iba para el otro cuarto, miré que habían 5 adentro y de afuera venían más. Le decían a mi papá que sacara la droga, que no se hiciera pendejo, y le pegaron por un rato. Saquearon la casa y no encontraron nada. Después se fueron. Esperamos un rato hasta que estuviéramos seguros de que ya se habían ido. Mi mamá salió para correr al segundo piso, a la casa de mi tío, y yo fui detrás de ella. Era una escena horrible. Había sangre por todo el piso y en los cuartos todavía más sangre. No encontramos a mi tío por ningún lado. Mi mamá me bajó y me dijo, quédate con tu papá. Y lo hice. Dice mi mamá que, cuando salió siguiendo el rastro de sangre, en una esquina miró a mi tío. Le habían abierto el cráneo con el mismo marro que habían usado con mi papá. Estaba lleno de sangre y lloraba buscando a mi tía. Se le miraba parte del cerebro. Mi mamá marcó a mi tía, quien vivía a 4 edificios. Ella salió corriendo para donde estábamos nosotros y marcó a una ambulancia. Se llevaron a mi tío. Mi mamá agarró las llaves de la camioneta que teníamos y nos fuimos para el hospital. A mi papá lo metieron directo a cirugía porque el brazo lo tenía a punto de romperse y la pierna la tenía fracturada en 3 partes. Le metieron una placa y tornillos y pudieron componérsela. Quedó con problemas para caminar y cada que hace frío le duele la pierna. Mi tío sobrevivió de milagro, pero como se había drogado, los medicamentos que le pusieron ese día lo dejaron mal de pensamiento y habla puras incoherencias y cosas sin sentido. Fue tanto el trauma que no recuerda nada. Le cuesta mucho volver a integrarse a la sociedad y ya no lo veo. Lo internaron en un centro y no lo he visto en mucho tiempo. Tampoco sé nada de él. Actualmente mi mamá se separó de mi papá, ya que nos pasó lo mismo 2 veces más, pero no tan feas como la primera vez. Aún así, fueron traumáticas. No puedo oír ruidos fuertes o gritos porque revivo lo mismo una y otra vez. Fui al psicólogo, pero no me ayudó. El trauma no se disipó.